Soy Mijail Mitrovich, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y esta presentación lleva como título Mates burilados, del indigenismo a la teoría social de la plástica. Hasta los años 80, el mate burilado ocupó un lugar central en el panorama de la plástica peruana del siglo XX. El fruto seco de la planta Lagenaria vulgaris, un tipo de calabaza, ha sido un material empleado para producir objetos de uso cotidiano y ritual desde tiempos precolombinos. Sin embargo, el mate emblemático de la plástica peruana es uno cuya historia empieza realmente a mediados del siglo XIX, en la sierra central del país, en Ayacucho, Huancavelica y Junín, y que poco tiene que ver con las formas y funciones que los mates adquirieron en la antigüedad y durante el proceso colonial. Se trata de mates producidos abiertamente con fines a la vez estéticos y económicos, que surgen para satisfacer la demanda de la clase terrateniente y campesina, y luego la creciente demanda turística. Así, los mates burilados atravesaron el siglo XX vistos o bien como objetos artísticos o bien como bienes económicos. En lo que sigue, examinaré cómo estas valencias entre lo estético y lo económico han ido variando desde la década de 1920 hasta la actualidad, entendiendo que la separación entre ambos ámbitos no debe ser vista como una cuestión de hecho, sino como parte de la propia elaboración ideológica, discursiva, que puso al mate en el centro de una disyuntiva entre el arte y la mercancía que caracterizó al modernismo como ideología. Así pues, hay que partir de 1929. En el número 26 de la revista Mauta, el pintor José Sabogal presenta una selección de dibujos recogidos de mates burilados. Junto a ellos, el autor sugiere que los mates, dice, traducen la vida y el paisaje serrano con la fuerte sencillez de los primitivos. Describe un ambiente festivo que los trazos de estos artistas anónimos de Huanta y de Ayacucho capturarían con exactitud. Dice: estos mates que hoy traducen su folclore son hermanos naturales de una alta y genuina estirpe, la de los artísticos queros del antiguo imperio inca, que entonces como hoy traducían su vida, los legendarios tiempos del poderío de su raza, con su inca, su anda de oro y sus tiernas ñustas, sus fieros guerreros, sus estilizadas aquias, sus cantutas, su vida agrícola, su cultura. Ante esa antigua práctica, los mates actuales serían mestizos, pues, dice Sabogal, el espíritu del medio ha fusionado los caracteres diversos de dos sangres sin complicarlas, ha sintetizado el tipo. De ahí que los mates de inicios del siglo XX tengan, nuevamente con Sabogal, el sobrio realismo español y la poesía del ritmo decorativo aborigen. Es decir, lo mudéjar y lo indígena para el autor quedan sintetizados sin complicaciones en el mate burilado de la Sierra Central. Se trata de una forma inequívocamente mestiza, un arte peruano, finalmente. Este breve texto sintetiza un deseo que Sabogal dejó patente en 1923, poco después de volver de México. Lograr que nuestro indio, en sus palabras, se convierta, como los indios mexicanos, en muy artista. Para ello, sin embargo, no bastaba con reconocer esa antigua estirpe de objetos precolombinos como trasfondo histórico de los anónimos productores del presente. Hacía falta indicar un individuo capaz de ser llamado artista popular, de encarnar dicha figura importada del México postrevolucionario y de sostenerla a través de una firma individual, de una autoría. Sabogal dio aquel paso en 1932 al publicar un ensayo en honor a Mariano Flores, artista burilador lo llamó, fallecido en Huancayo, en el Alto Mantaro, aunque parece que no había muerto realmente. Tras describir la vitalidad de la feria dominical de esa ciudad, nos cuenta que Flores residía allí porque tenía mercado para su arte. Cito a Sabogal. Sus colegas le llamaban el champión, era el representante destacado del estilo Huanta. El mate de tipo Huanta tiene un motivo obligado para la tapa y el asiento en los azucareros y un friso floral para los mates, de estilo mudéjar. Los campos que quedan entre estos ornamentos son libremente ejecutados por los artistas que traducen episodios de la vida huantina. Mariano Flores es inagotable en estos asuntos que los expresa con sobriedad, robusto dibujo y detalles de observación regocijante y satírica. Ahí cierra la cita. Habiendo tenido oportunidad de viajar al extranjero gracias a un supuesto mecenas, Flores habría optado por la bohemia serrana, y así se mantuvo puro, simple, y será dentro del arte peruano uno de nuestros mejores primitivos. Flores, gran artista peruano, finaliza Sabogal. Un artista peruano, finalmente. En breve estamos ante una doble operación. De un lado, situar al mate burilado en una continuidad histórica que le asegure su autenticidad cultural, su lugar en la antigüedad subjetiva que toda nación debe producir, al decir de Benedict Anderson.
De otro lado, señalar a las individualidades que dan cuenta de la vitalidad del mate como forma netamente artística, es decir, moderna, y ya no indígena o hispana, sino peruana. En ausencia de esta segunda operación, el mate quedaría confinado al pasado y sus ejemplares presentes correrían el riesgo de convertirse en lo que Fernando de Cislo, décadas más tarde, llamaría formas deshabitadas. Justamente, a partir de la identificación de los mates como arte popular, Sabogal y el grupo de artistas indigenistas avanzó desde fines de los años 20 en la distinción entre las auténticas artes populares y las formas degradadas por la modernización, llamadas artesanías o arte de aeropuertos. Había que rescatar los objetos del pasado que sostengan la grandeza de la cultura peruana e identificar cuáles resistían todavía la caída en el silencio de la pura ornamentación propio de las mercancías, al decir de Stasny. Fue necesario señalar al menos un artista, como Flores, pero es curioso que durante las operaciones del Instituto de Arte Peruano, que Sabogal dirigió entre los 30 y los 70, no se volvieron a indicar a productores de mates con nombre propio. Aquella fue la única vez que Sabogal revelará la identidad de un artista tradicional, al decir de Ilia. Como lo sugiere Villegas, por un lado, lo precolombino ocupó cada vez más el lugar preponderante en el Instituto de Arte Peruano, y por otro lado, los propios indigenistas produjeron versiones estilizadas de diversos objetos pasados y presentes a fin de conservar lo mejor del arte peruano. Así pues, antes que los retablos ayacuchanos tomaran el lugar central de las artes populares desde los 70, los mates burilados fueron sus emblemas en el Perú. En 1973, Luisa Castañeda otorgó el doble de espacio a la descripción de los mates burilados frente a otros objetos en el folleto Arte Popular del Perú, editado por el Museo Nacional de la Cultura Peruana, sede del instituto fundado y dirigido todavía por Sabogal. Allí, nuevamente, encontramos la mirada que este último instaló en su ensayo de 1929, luego ensanchada en sucesivas publicaciones del autor dedicadas al mate burilado, ahora llamado arte vernacular peruano. Siguiendo a Sabogal, Castañeda establece la historia del mate en el Perú antiguo, que luego se transforma en el mate huanta ayacuchano desde la colonia hasta mediados del 19, y finalmente todo desemboca en el mate huanca de Junín. Entonces, a fines del 19, dice Castañeda, el indio huanca deja correr libremente su fantasía y, liberándose de la influencia del mate huantino, graba a su propia manera todo lo que ve: los toros y caballos en formas de figuras fantásticas, el aeroplano y los trenes como juguetes de niños. Amante del color, el artista huanca entinta con tonos transparentes el mate, logrando imprevistos efectos, cambiando totalmente el color de la calabaza y dejando blancas las huellas del buril. Al terminar, Castañeda lamenta que, a diferencia de la notable extensión del mate decorado en tiempos precolombinos, del que se ocupó Arturo Jiménez Borja en otra publicación del 46, ahora el mate producido en la costa, dice, no mantiene la calidad artística de los tiempos pasados. Es decir, esto ubica a las zonas del Alto y Bajo Mantaro, identificadas por Sabogal, como el centro de la producción de mates burilados de calidad artística. Esta mirada entonces relata una historia firmemente anclada en el pasado prehispánico y colonial, que avanza hacia una ruptura evidente a mediados del siglo XIX, cuando los mates empiezan a figurar en el mundo señorial de los terratenientes. Luego establece una ruptura más a fines del mismo siglo, cuando los intercambios regionales llevan la práctica del burilado a Junín y surge la línea india, distinta de la hispano-criolla, una producción de campesinos para campesinos, según María Angélica Salas. Todo ello hacía del mate una forma predilecta para hablar del arte genuinamente nacional. Pero ¿qué frenaba a los indigenistas, ya devenidos en funcionarios públicos, en señalar a los productores de mates como firmas autorales? En paralelo a la labor indigenista se iba escribiendo una historia más profana que los indigenistas prefirieron eludir. Me refiero al proceso de transformación de los mates como resultado de la inserción del campo en el capitalismo. Si todo lo anterior define una caracterización cultural y estética del mate como forma mestiza, como arte popular y arte peruano, notemos que cualquier referencia a sus aspectos socioeconómicos quedaba oscurecida por la mirada indigenista. En sus descripciones, la técnica del burilado flota en el vacío histórico. Hay calabazas, hay buriles, hay métodos para incidir y quemar, pero no hay personas por fuera del champión Flores. La posibilidad de que la grandeza histórica y artística de los mates se hundiera en la condición de un objeto de consumo, de una mercancía, causaba pavor a esta mirada. Más aún, el devenir del arte popular tradicional en artesanía podría ser visto como un efecto de la propia labor indigenista desde los años 30, como sugiere Carpio Ochoa.
pues la diferencia entre arte y artesanía no operaba realmente antes de aquel tiempo. Ello resulta curioso en la medida en que, a diferencia de otros objetos artesanales, cruces, retablos, tablas pintadas, etc., los mates aquí en cuestión no tenían mucho que ver con los objetos precolombinos y coloniales de uso cotidiano y ritual que supuestamente les servían de sustento histórico. Se trataba y se trata de objetos históricamente redefinidos como soporte físico para la representación, pero distintos a los de la tradición artística, a los lienzos, grabados, esculturas, monumentos. Para los indigenistas, el problema de los mates se situaba en el plano de la representación, pues ésta podría sostenerse como artística siempre y cuando se cumplieran criterios de unicidad y originalidad, aunque no fueron consistentes con el requerimiento de la firma individual o les importaba poco. De lo contrario, los mates se desviarían hacia el silencio de la ornamentación, como dice Stasny, propio de lo anónimo y artesanal. Como en muchas de sus obras individuales, los indigenistas veían paisajes y objetos, pero no un mundo social concreto, menos aún uno atravesado por la modernización capitalista. Desde mediados del 19, el mate fue perdiendo progresivamente sus funciones cotidianas. Dejaron de cortarse las tapas que caracterizaban a sus usos como azucareros, por ejemplo, y fue entendido como un soporte físico presto a recibir representaciones y hacerlas circular. Si, al decir de Mirko Lauer, el lienzo es históricamente la moneda predilecta de la representación artística a nivel mundial, los mates modernos operaron como monedas de diversas representaciones que dan cuenta de la diferenciación entre mates artísticos, llamados populares por la mirada indigenista, y mates artesanales. Es decir, a través de un mismo soporte físico es posible rastrear la diferenciación entre artes y artesanías en el Perú del siglo XX. La visión de Lauer responde a lo que junto a Rita Eder rotularon como teoría social del arte. Me he ocupado en otro lugar de trazar las coordenadas de aquella teoría, pero aquí interesa vincular su emergencia a fines de los 70 con los procesos que en el Perú exploraron y explotaron los mates como bienes económicos desde los años 60, bajo el desarrollismo y la Alianza para el Progreso. En paralelo a la mirada estética y culturalista de los indigenistas, los voluntarios del Cuerpo de Paz de Estados Unidos incidieron en la producción de mates, sobre todo en las localidades de Cochas Chico y Cochas Grande, muy cerca de Huancayo, a fin de ayudar a su comercialización de cara al mercado internacional. Posteriormente, después del golpe de Estado de 1968, que dio inicio al gobierno revolucionario de la Fuerza Armada bajo la conducción de Velasco, el Estado tomaría un papel central en la promoción artesanal, pero desde una hipótesis distinta a la indigenista. Las artesanías debían ser vistas como un brazo industrial de la economía peruana, capaz de producir valor económico, pero también de hacer patente la vitalidad de la cultura nacional. Los mates, entonces, fueron mercancía y símbolo. Allí donde el indigenismo sabogalino optó por que las artes populares ingresen al campo artístico, entendido como único espacio de integración de las plásticas del país, el régimen militar apostó por relevar el carácter económico de la artesanía, sostenido en alrededor de 500.000 de artesanos censados a inicios de los 70. Junto a ello, el estudio sociológico del campo artesanal desde dependencias del Estado, como el Ministerio de Trabajo, siempre orientado a mejorar las condiciones de trabajo y comercialización del producto, hizo patente que el debate sobre lo artesanal no podía agotarse en los confines del campo artístico. Por su parte, los festivales de arte total como Incari 73 y 74 ofrecieron un espacio de integración de la producción cultural del país que ha sido un hito para la construcción de las trayectorias profesionales de artistas y artesanos provenientes de entornos campesinos. Pero al mismo tiempo, el régimen homenajeó a figuras del canon de las artes populares establecido en las décadas previas por los indigenistas, como el retablista Joaquín López Santay, quien recibiera el Premio Nacional de Cultura en la categoría Arte a fines de 1975, suscitando una polémica entre artistas e intelectuales, donde el asunto era rotular a López Santay como artista o artista popular, prolongando la idea de que lo artesanal, visto como repetición mecánica y producto comercial, no merecía ser siquiera pensado. En respuesta a ello aparece en 1982 el libro Crítica de la Artesanía de Lauer, donde el autor analiza cómo operan socialmente las ideologías de lo artístico y lo artesanal. No me detendré en su teorización de la plástica, ¿no?, la noción que escoge como terreno básico de neutralidad analítica, pero antes empleé la diferencia propuesta por Lauer entre soporte material, es decir, las determinaciones físicas y técnicas del objeto, pero también las relaciones de producción que lo engendran, y la representación, la imagen, el contenido visual e ideológico que carga el objeto.
Digamos que la mirada indigenista estuvo imposibilitada de hacerse cargo del soporte material de los objetos, que consagró como artes populares, pues la cultura nacional era un asunto de representaciones auténticas, artísticas o inauténticas, artesanales, más allá de si los indigenistas mismos dirigían o no la producción de sus artistas provenientes del campesinado. Pero la penetración en el terreno artesanal de agentes externos, los propios indigenistas primero, luego el cuerpo de paz y los funcionarios del régimen militar, pero a la vez los intermediarios que anunciaron la llegada del capitalismo a ese terreno, hizo que el debate mismo entre arte y artesanía necesitara de un enfoque capaz de pensar la economía política de la plástica. De vuelta a los mates, entonces, si a mediados de los 60 el antropólogo suizo Spanning dedicó una extensa monografía a dichos objetos, siempre siguiendo la matriz culturalista de Sabogal, aunque con mayor información etnográfica, fue con la aparición de Mates de Cochas, libro de la antropóloga María Angélica Salas, publicado en el 87, que los mates actualmente producidos recibieron una atención adecuada como objetos culturales y económicos, como mercancías artesanales y artísticas, y como productos históricos que resultan tanto de las prácticas campesinas como de la penetración de agentes externos. En breve, a la artistización fetichista del mate en cuanto objeto, casi anónimo que instala el indigenismo, Salas ofrece una diferenciación de los destinos del objeto y de sus productores en los campos artístico y artesanal. Desde dicho diagnóstico, podemos decir que algunas individualidades lograron introducirse a los circuitos del arte popular en Lima y en el extranjero, construyendo generaciones de familias materas cuyos apellidos hoy siguen habitando el campo artístico y los espacios de promoción de artes tradicionales del Ministerio de Cultura o de artesanías del Ministerio de Turismo o ambos. Otras familias más bien se han mantenido en el anonimato, produciendo a destajo para intermediarios que a lo largo del siglo XX fungieron como capitales comerciales, comprando barato y vendiendo caro, y a veces dieron el paso hasta intervenir el proceso productivo y montar talleres urbanos de producción en serie para el mercado turístico. Esos distintos destinos de los materos y materas de Cochas y sus productos han quedado fuera del análisis historiográfico y antropológico desde los 80 hasta el presente, y constituyen el centro de mi actual investigación doctoral. Quisiera terminar esta exposición con algunas ideas vinculadas a ello. En primer lugar, es clave constatar que la mirada establecida por Sabogal a fines de los años 20 sigue operando como matriz discursiva de los mates y, en general, de los objetos llamados artes populares. Pero ya no estamos en tiempos de una búsqueda de raíces precolombinas a través del discurso arqueológico, sino en tiempos donde los propios buriladores han asumido la idea de la ancestralidad de su práctica en detrimento de la historia que, como vimos, nos sitúa, la génesis de la forma actual del mate burilado, nos sitúa a mediados del XIX. Paradójicamente, el mate actual es una forma nacida en el curso de la modernización cultural ya bajo la República, un arte popular que buscó ser preservado por los indigenistas de su devenir mercancía artesanal a lo largo del siglo XX, y poco tiene que ver con cualquier forma o función asumida por el mate como en la colonia o en tiempos precolombinos. Hace falta examinar ese doble régimen del mate como arte y como artesanía, sabiendo que es a través de las trayectorias de sus productores y de los objetos que se hace posible escribir una historia anclada en lo concreto, y no en consideraciones estéticas más preocupadas por establecer la autenticidad y tradicionalidad de algunos objetos que por conocer la economía política de la plástica en toda su extensión y diversidad bajo el capitalismo. En segundo lugar, y para finalizar, uno de esos bucles históricos curiosos lo encontramos en que hoy en día, pasados 30 años de neoliberalismo en el Perú, la producción artesanal en serie de mates burilados ya no se diferencia tanto de las obras autorales más notables del presente. Las apariencias han cambiado. Si en las intervenciones desarrollistas de los 60, por ejemplo, se impulsó el burilado de mates alargados como aves, aprovechando una forma de calabaza antes descartada, hoy en día encontramos esa forma tanto en los talleres de firmas individuales como en el mercado de piezas anónimas. Una forma inicialmente orientada a la masificación del producto hoy presenta dos versiones, una autoral donde el principio del detalle y la buena mano siguen primando, y una anónima. Y a la inversa, lo que fue tradicionalmente la marca de autenticidad de los mates del Alto y Bajo Mantaro, sea el mate de fondo negro o el mate quemado, hoy aparecen versiones autorales de gran destreza técnica, así como en versiones anónimas que aparentan las formas y contenidos de los mates hoy canonizados, ¿no? Y a lo largo del siglo XX por los indigenistas como los mates de mayor calidad artística. Y todavía más, siguiendo las categorías de los productores que Salas recogió en su etnografía,
Un mismo taller produce mates corrientes y mates finos, que pueden diferenciarse en su circulación en diversos mercados, o bien ofrecerse en un mismo stand en una feria artesanal. Entonces, ¿cómo orientarse en este espacio donde lo artístico y lo artesanal, antes distinguidos solamente por su superficie visible, han cambiado sus modos de diferenciación? ¿Qué consecuencias tiene ese abigarramiento de las formas para los actuales productores de mates burilados? ¿Cómo operan las ideologías de lo artístico y lo artesanal en las trayectorias individuales y familiares de estos productores? Dejo estas preguntas para la conversación sobre las ponencias de la mesa. Muchas gracias.